¿A vosotros también os fríen vuestros hijos a preguntas? ¡Qué presión, eh! Son capaces de ponernos contra las cuerdas, de hacer que por un momento no sepamos qué responder y de ver el mundo desde un punto de vista que a nosotros ni siquiera se nos habría ocurrido. La mayoría de nosotros nos reímos en el momento, lo comentamos con alguien quizá, pero lo solemos olvidar, ¿no? Yo, sin embargo, he descubierto hace poco que casi sin querer he mantenido un registro de todas estas preguntas que me iban haciendo mis hijos desde muy pequeños, ¿no? Y era porque lo compartía en redes sociales. Y así, por ejemplo, revisando el archivo, me he dado cuenta que conservo el día en que Laura, mi hija, comió por primera vez San Jacobos, ¿no? En ese momento ella pensaba que los cerdos tenían que estar rellenos de queso. Y es una lógica aplastante, que si uno ve el formato, lo primero que se le ocurre es eso, ¿no? Los niños tienen esta capacidad para ver a veces las incoherencias de las cosas que les decimos con total naturalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando le digo, ten cuidado que se te va a ir por mal sitio, ella dice, ¿a qué sitio puede ir algo que me como? ¿Cuántos sitios hay ahí dentro? Claro, puede pensar que eso está lleno de rotondas o plazoletas o cosas raras, ¿no? De hecho, ahora que Laura ha crecido un poco, ya ha venido la segunda generación. David tiene 5 años y el otro día me viene todo contento, muy entusiasmado, con un cacahuete en la mano y me dice, papá, los cacahuetes están llenos de panchitos. ¡Qué flipe! Claro, él había comido los panchitos siempre por separado, ¿no? Y de repente le parecía una idea súper genial que alguien se hubiera tomado la molestia de ponerlos en ese formato. Y si lo pensáis, tiene su lógica, ¿no? Cuando somos padres, nuestros hijos a veces pueden llegar a ser muy insistentes. Yo he descubierto en los últimos meses que hay padres que viven esto con un poco de angustia. Primero porque hacen muchas preguntas, segundo porque los padres a veces no sabemos qué decirles. Sin embargo, yo creo que ese momento de la vida, el momento de los porqués, en realidad es un momento de una oportunidad increíble. Es un momento en el que estamos viendo un espectáculo asombroso, cómo se forma la mente, el cerebro de una persona en vivo y en directo. Estamos viendo cómo se ilumina su universo, cómo va conectando unas regiones, unas ideas con otras, y nosotros además somos testigos directísimos de esa experiencia. ¿Hay algo más bonito que compartir con un hijo que ese momento de las preguntas? Yo, como buen testigo, a veces incluso saco la grabadora. Saco el teléfono, todos tenéis una grabadora en el teléfono, y en ese momento cuando veo que ellos están inspirados o que tienen una idea brillante, les grabo, ¿no? Esta es Laura, un día tenía 7 años más o menos, que se había venido arriba y quería ser naturalista. Escuchad. A ver, papá, lo que voy a hacer es, voy a coleccionar piedras, analizarlas claramente, a observar pájaros, a observar nubes y a coleccionar plantas. Y cuando sea mayor voy a seguir haciendo esto. Y esta piedra rosa es de China. Lo sé por su color, es muy única. No suele estar en los países, hay muy pocas y no se suelen encontrar. Solamente en China hay bastantes, pero luego ya en otros sitios no hay nada. Muchas gracias. Bueno, como veis, ella está muy entusiasmada porque le gusta la naturaleza y ha encontrado una piedra que es única, una piedra rosa. Yo en ese momento no se lo dije, pero era un ladrillo. Claro, ella tiene esa fascinación porque conocer cosas, si os dais cuenta, ha descubierto que es algo alucinante. Simplemente, todavía no sabe nada, se lo está inventando, pero ya tiene esa atracción porque saber cosas mola, ¿no? Esta es Laura, en ese periodo de la vida, con su mascota, Monkey Pelonky, en las excavaciones de Atapuerca, más o menos por esas fechas. Ahora quiere ser cantante, ya lo del naturalista y ser como Darwin se le ha pasado un poco, ¿no? Pero si hay algo más fascinante que ver el cerebro de un niño formándose, es ver el cerebro de 2 niños formándose. Y un poco después, Laura, cuando ya su hermano tenía 2 o 3 años, le explica un buen día, conmigo de testigo, cómo desaparecieron los dinosaurios. David, mira, ¿tú quieres que te cuente la historia de los dinosaurios, no? Sí. Pues mira, hace muchos años vivían muchísimos dinosaurios. Pero un día cayeron meteoritos y los mataron a todos. ¿Sabes lo que es un meteorito? Un meteorito es una piedra gigante con fuego. Entonces esa piedra gigante con fuego cayó y aplastó a todos los dinosaurios. Y ahora David lo explica, ya verás. Así fue la historia de los dinosaurios. ¿Qué es un meteorito entonces, David? Cuénteselo.
es que haya una roca gigante con un fuego y cayó y se aplastó a todos los dinosaurios. Muy bien. Hasta aprendí la lección. Bueno. ¿Qué has dicho? ¿Como veis? Una reflexión de esto, Este es el ambiente que se vive en casa de un divulgador científico. Veáis un poco. Es bonito pensar también, porque hay estudios psicológicos que dicen que los críos son divulgadores natos. Una de las mejores maneras de aprender es explicar las cosas. Y los niños, si queréis que algún día recuerden algo, pedid que os lo expliquen, porque están dispuestos siempre a contarlo con sus propias palabras y es un espectáculo, ¿no? Este juego que empezamos Laura y yo, al final desembocó en eso, en un juego que se llamaba el juego de hacerte preguntas, papá. Y todas las noches o todos los días, cuando teníamos un hueco, Laura me preguntaba por cosas del universo. Y me parecían tan buenas que en un momento determinado le dije, Laura, apúntalas porque cuando seas mayor te va a encantar recordar cómo funcionaba tu cabeza cuando eras pequeña, ¿no? Y así es cuando me preguntaba, por ejemplo, ahí tenéis, esta es una imagen del cuaderno real, ¿por qué cuando es de día las estrellas no se ven? ¿Por qué el sol y la luna se ven del mismo tamaño? Me preguntaba, por ejemplo, nunca he entendido cómo funciona mi cerebro por la noche. Yo tampoco. El suyo y el mío. Es decir, es uno de los grandes misterios para la ciencia saber cómo funciona el cerebro por la noche cuando desconectamos nuestra conciencia, ¿no? Todas estas preguntas, en un momento determinado, Laura me pregunta por qué las estrellas y el sol son lo mismo, pero uno es tan grande y los otros tan pequeños. Y yo le expliqué que, bueno, si miraba por la ventana y veía una farola, la que estaba más cerca la veía súper grande, pero las otras se veían pequeñas, ¿no? Intentando hacerle ver la diferencia de tamaño aparente, ¿no? Y me dice, bueno, claro, dice, si la farola es como el sol, ¿dónde se enchufa el sol? Y entonces yo me iluminé y dije, bueno, esto es maravilloso, esto tiene que ser un libro. Se lo propuse a mi editora y efectivamente, con aquellas preguntas hicimos un libro que se ha publicado hace unos meses en el que recopilamos todas aquellas preguntas reales, el 90 y pico % del contenido son las conversaciones que tuvimos y las preguntas son lo realmente importante, no es un consultorio. Mis respuestas como divulgador, pues bueno, podrían estar ahí, pero no son lo realmente relevante. Lo relevante es asomarse a la mente de un niño en esa época de la vida tan fascinante, ¿no? Me preguntaba, papá, ¿me puedo tirar por el arco iris? Claro, todos queremos tirarnos por el arco iris. Y explicarles que no es algo tangible, que es solo luz, es un descubrimiento para ellos. O, ¿quién le echa la sal al mar? ¿No os lo habéis preguntado nunca cuando erais pequeños? ¿Quién hace las olas? Yo me imaginaba que había un tío con una pala haciendo cosas así, ¿no? O algunas te dan ganas de salir corriendo, ¿no? Papá, ¿por qué tengo el hueso del culo tan duro? Y tiene una historia detrás de evolución, ¿no? ¿Por qué tenemos ese hueso precisamente ahí, que es tan molesto en alguna ocasión, ¿no? Todo esto es un juego que queremos que repitan los padres. De hecho, cuando los padres leen el libro con sus hijos, hemos descubierto que efectivamente funciona como pensábamos. Juegan a hacerse nuevas preguntas y mejores que las nuestras. De repente, en mitad del capítulo, les interrumpen y les preguntan cosas que a Laura no se le habían ocurrido y ni siquiera a mí, ¿no? Cómo sube el agua a las nubes, de qué están hechos los mocos, que es un temazo. ¿Por qué los mosquitos van hacia la luz? ¿No comían sangre? ¿Qué hacen con la luz? ¿Están majarán los mosquitos? Otro misterio para la ciencia. ¿Por qué es tan importante esto? Cualquiera que haya seguido un poco el trabajo que hago yo como divulgador científico sabrá que el asombro es una de mis materias primas con las que trabajo. Y en los críos esta capacidad de asombro está intacta. Es quizá el regalo que mejor les podemos hacer para el resto de sus vidas, porque mantener esa capacidad de hacerse preguntas les va a acompañar durante mucho tiempo en su vida y va a ser utilísimo. De hecho, hay una gran pregunta en ciencia que es ¿hasta qué punto fue determinante en la evolución de los seres humanos esta capacidad de hacernos preguntas? Hace unos 3,5 millones de años, esta es Lucy, una Australopithecus que se considera uno de nuestros ancestros, estaba en algún lugar del este de África y probablemente se hacía muchas de estas preguntas. También es verdad que se cayó de un árbol, lo sabemos ahora. Probablemente estaba demasiado ensimismada en las preguntas, la pobre Lucy. Pero no podrían haber descubierto estos homínidos el manejo del fuego, fabricar herramientas, si no hubieran sido intrínsecamente curiosos, si no se hubieran hecho las mismas preguntas que se hacen nuestros niños. De hecho, los científicos se han dado cuenta de que la curiosidad no es algo tampoco únicamente humano. Hay una especie de curiosidad primitiva en todas las criaturas. Este pequeño nemátodo que mide apenas 1 milímetro, se llama C. elegans, es uno de los animales con los que más trabajan los científicos, una de las criaturas con las que más trabajan. Resulta que cuando lo observan moverse en el espacio se dan cuenta de que tiene una especie de afán exploratorio. Primero van hacia una zona, la ven y luego
de manera imprevista se giran hacia otro lugar de donde están navegando para buscar nuevos recursos. Puede que evolutivamente eso ha sido una ventaja y la evolución lo ha privilegiado, el hecho de explorar nuevos territorios. Cuando se hacen experimentos con primates en laboratorio, se ha descubierto que los primates valoran más la información, el saber qué va a pasar, que incluso las recompensas tipo alimento, tipo zumo, tipo unas gotas de agua azucarada, y que cuando se explora cómo reacciona su cerebro, se activa mucho más las regiones que tienen que ver con la recompensa, con el placer, cuando el investigador les da una información clave sobre su entorno. Les encanta saber. Los niños, se han hecho experimentos en laboratorio con ellos, no como con los primates, afortunadamente. En el MIT, Laura Schulz trabaja desde hace mucho tiempo intentando conocer cómo se forma la mente de un niño y han visto que cuando les dan una serie de juegos, si les dan un juego en el que las instrucciones son conocidas por el niño y otro juego en el que tienen que averiguar por ellos mismos de qué va el rollo, resulta que prefieren este otro y se pasan mucho más tiempo jugando con el juego del que no conocen las reglas. De alguna manera, estamos preprogramados para ser curiosos. Nos encanta encontrar la solución a cualquier enigma, puzzle que nos pongan delante. De hecho, los neuropsicólogos han hecho investigaciones y de alguna manera se han dado cuenta de que el ser humano es adicto a esta sensación de aprender, a esta sensación de que todo encaja. Esa sensación que todos habréis tenido cuando termináis un crucigrama, cuando termináis un sudoku. Esa sensación de ¡guau, qué guay, ya he terminado! Esto encaja, ¡plac! O esto tiene sentido. Puede que esto fuera muy relevante para nuestra especie y que nos convirtiéramos en adictos verdaderos a resolver problemas. Otra de los descubrimientos recientes es que esta sensación de curiosidad es una especie de pegamento del conocimiento. Cuando se está dando clase, esto lo saben muy bien los profesores, el mejor sistema para que los alumnos recuerden aquello de lo que les estamos hablando es ponerlos en estado de asombro, dejarles con la boca abierta. En ese momento es cuando ellos, las emociones tienen mucho que ver con la memoria, luego recordarán aquello de lo que les estamos hablando. Por eso los malos educadores son aquellos que no emocionan, que no transmiten bien el mensaje a los chavales. ¿Por qué es importante hacerse preguntas, a fin de cuentas? En primer lugar, porque les ayudará a llegar más lejos. Hay otros estudios que dicen que aquellas personas que desde pequeños conservan la curiosidad, la capacidad de asombrarse, llegan más lejos profesionalmente, son más felices en la vida, se les da mejor, porque aquellos que no se hacen preguntas lo llevan mucho peor. También, hacerse preguntas es un punto de partida de humildad. Cuando te haces una pregunta estás admitiendo que no lo sabes todo. De hecho, es un poco el mensaje que yo les intento transmitir a mis hijos. Yo no lo sé todo y además nadie lo sabe todo. Es lo bonito, es el proceso en el que la ciencia está intentando saber un poco más con mejores herramientas. Esa es la aventura del conocimiento. No es una aventura de dar soluciones perfectas y respuestas cerradas. Está todo abierto y las preguntas son la mejor herramienta de la ciencia y de nuestro conocimiento diario. Y luego, aprender a estar equivocados. Parece una tontería, pero es algo que en la sociedad actual quizás se esté olvidando. Aprender a que uno puede no tener razón, que lo interesante es descartar las respuestas erróneas y coger las buenas, que precisamente rectificamos porque nos encanta tener razón. No es que no queramos tenerla, pero por eso tenemos que rectificar. Vivimos unos tiempos en los que esto no está de moda, ¿vale? Se le ha caído algo a ese señor. Básicamente vivimos unos tiempos en los que parece que estamos retornando a una época pasada, una época de oscuridad, donde lo irracional, lo emocional prima sobre todo lo demás, donde la gente desecha los conocimientos, donde la opinión de cualquiera vale lo mismo que la de alguien que lleva 30 años investigando. Y esto es quizá lo que podamos cambiar haciéndonos preguntas. Hay un pequeño punto de esperanza, un estudio muy reciente de un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, dirigidas por el profesor Kahan, que descubrió recientemente, él estudia los sesgos cognitivos. Estamos, de alguna manera, nuestro cerebro preprogramado para no admitir que estamos equivocados. A nadie le gusta. Todos, además, adaptamos nuestra visión del mundo para tener razón. Y es muy difícil que alguien escuche lo que dicen los demás y que cambie de opinión. Solamente hay un grupo, en ese grupo de personas a los que estudian, que es capaz de hacerlo. Resulta que aquellas personas que conservan
intacta la capacidad de asombrarse, la capacidad de curiosidad, la curiosidad científica, son las únicas que están abiertas a escuchar a otros e incluso cambiar alguna vez de opinión. Por eso, espero que cuando lleguéis a casa conservéis esa capacidad de escuchar a vuestros hijos, de fomentar el arte de hacer preguntas, porque será una herramienta que les servirá para el resto de sus vidas y porque, como habéis visto, probablemente sea nuestra última esperanza para conseguir que el mundo sea un poco mejor. Muchas gracias. Qué bien.